Qué alegría poder compartir con ustedes esta tarde. Estamos muy contentos porque estamos construyendo, seguimos construyendo. Si ven, cada día nos hemos estado involucrando un poco más, hemos estado trabajando para poder servirles a todos ustedes de una mejor manera y estamos muy contentos porque cada día vemos la participación de cada miembro de la iglesia en esa construcción que estamos llevando. Así que muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la disposición y muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y hoy pues también quiero saludar a todas aquellas personas que nos visitan o que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias por conectarte con nosotros. Bienvenido, este es un lugar para hacer familia, así que te esperamos ver pronto por aquí en nuestra sede presencial. Así que un abrazo para ti que nos ves a través de internet. Muchísimas gracias a Dios damos porque, como bien saben, hemos estado viviendo un proceso, ¿sí?, de cambios, estamos construyendo la iglesia y el día de hoy tengo un propósito de parte de Dios bien complejo, pero espero que por la guía del Espíritu Santo pueda comunicarles esta verdad maravillosa que Dios me regaló para todos nosotros, ¿sí? Como ustedes bien saben, hemos estado hablando de una serie que había sido Vamos, Adoremos, y estábamos hablando acerca de la adoración. Pero a partir de este mes, Dios nos cambió la seña y nos pidió que pudiéramos compartir con cada uno de ustedes algo que nos va a ayudar a ser entrenados. Y la serie que vamos a estar compartiendo a partir de este día va a ser Entrenadores del Espíritu. Así que prepare su corazón porque nos vamos a poner fitness todos, ¿sí? No solamente físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Así que prepárense. Y el día de hoy, pues para iniciar esta serie, queríamos honrar a las madres. Porque las madres son unas entrenadoras para la vida. Y por esa razón, muchos de nosotros hoy estamos aquí. Y damos gracias por estas madres que se han negado a sí mismas y han día a día construido en nosotros esos que compartían los niños. No, bueno, me ha enseñado a hacer panquecas, me ha enseñado a cocinar, a limpiar. No, estos niños son fabulosos. Cuando quieran lo dejan en mi casa, ¿verdad? Para que limpien, para que hagan panquecas, para que hagan todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por las mamás que se esfuerzan cada día. Y tengo como propósito el día de hoy compartirles, como les decía, entrenadoras para la vida, conocen y experimentan la verdadera vida. Y hoy quiero hablarte de eso y para comenzar quiero dejar un breve concepto acerca de lo que es un entrenador. Y un entrenador es una persona que entrena a personas o animales en la práctica de una actividad, en especial si se dedica a ello profesionalmente, ¿sí? Y hablando de las madres son entrenadoras para la vida. Se dedican profesionalmente a ello. Tienen un compromiso firme, acompañan, ¿verdad? Desde que somos muy pequeñitos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ellas comienzan su proceso, ¿verdad?, de poder entrenarnos a nosotros con lo que comen, con lo que descansan a la hora de dormir. Y cuando ya estamos ya en brazos de nuestras mamás, ¿qué hacen ellas? Nos acurrucan, ¿verdad?, nos cuidan, pero también nos dan pavo por la colita porque nos dormimos solamente una hora, ¿verdad? Y ellas se desvelan, entonces dormimos media hora, nos volvemos a levantar como bebés y así vamos. Y ellas comienzan a desarrollar un proceso de entrenamiento, ¿sí?, para nosotros como hijos. Y por eso las madres son unas entrenadoras para la vida, pero son unas profesionales altamente calificadas para eso. Y es importante que lo recalquemos acá porque definitivamente cada uno de nosotros ha tenido ese tutor, esa mamá que nos ha acompañado, que nos ha impulsado para que nosotros podamos ser hoy las personas que somos. Han sembrado en nosotros principios, valores, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos honrar eso este día. Pero no solamente eso quiero compartir contigo, sino que
aquí voy a comenzar a hablarles a las mamás, aunque es algo para todos nosotros, que es importante saber cuál es la fuente de conocimiento de un entrenador. Porque un entrenador no solamente acompaña y no guía solamente porque, bueno, a mí me parece que debe ser así. No, él tiene un conocimiento previo, él sabe, conoce perfectamente cómo es el proceso, en qué debe ser entrenado, cómo debe acompañar, ¿sí? Entonces, cuando entrenamos para la vida, es necesario conocer cuál es la fuente del conocimiento. Es por esa razón que hoy estamos aquí. Hoy celebramos a las madres porque entregan sus vidas al cuidado y entrenamiento de una nueva personita. Pero también necesitamos preguntarnos, ¿de dónde toman el conocimiento de la vida para entrenar a otros? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿De dónde toman las mamás todo ese conocimiento para poder entrenar a un niño? ¿Sí? Conozco a mamás que, bueno, su fuente de conocimiento está basada en los libros. Conozco una mamá que le encanta leer acerca de, bueno, desde que tuvo su primer bebé, lee y se documenta. Bueno, es que tal pediatra y tal cosa, y lee libros y lee libros y lee libros, ¿sí? Pero también conozco otras mamás que, quizás como mi esposa, que ya tenemos 3 hijos y entonces a veces las llaman y, oye, es que me está pasando esto, bueno, es que se sintió mal y entonces mi esposa siempre le dice, bueno, no, tranquila, dale esto, no te preocupes, no te afanes, esto es lo que puedes hacer, ¿sí? Y uno se convierte como un pediatra ya profesional después de 3. Al principio con el primerizo, ¡ay, cuidado, qué pobrecito! Y cuando ya es el tercero, nada, déjalo tranquilo, que los niños son de goma en ese momento, se para, dale, sigue corriendo y ya, ahí sigue, ya, tranquilo, eso no le pasa nada, ¿verdad? Entonces eso, la fuente de conocimiento de una mamá sí es la experiencia, de cuando ha tenido varios hijos y ya es la experiencia, ¿verdad? Otro de las fuentes de conocimiento para las madres es lo que han oído, lo que han estudiado de diversos autores, ¿sí? Y las enseñanzas recibidas por otros. Eso llena su librería aquí en la mente de recursos, de cosas para que puedan entrenar para la vida. Y eso ha sido maravilloso y agradecemos a todas las madres, sí, a todas nuestras madres porque han hecho un trabajo maravilloso, porque si no, hoy no estuviéramos aquí. Pero, fabuloso, aplaudimos todo esto, pero quiero el día de hoy darles un mensaje maravilloso a ustedes, madres. Fabuloso por todo lo que han hecho, pero hoy quiero revelarles la fuente original de la vida. Que no es a base de todo lo que has leído, que no es a base de todo lo que te han contado, que no es a base de toda la experiencia que has vivido, sino que es la fuente original de la vida. Y esa fuente original de la vida está descrita en un libro que se llama Juan, o un evangelio que se llama Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Y dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo no sé si tú sabías esto, madre, pero es importante que conozcas que la fuente original de la vida es Jesús. Y cuando entendemos esto, entonces podemos utilizar toda esta experiencia, todos estos recursos, todo lo que hemos aprendido a causa de nuestros mentores acerca de poder entrenar para la vida, pero no vas a poder hacer un trabajo efectivo entrenando para la vida si no conoces el autor de la vida. Y por esa razón necesitas conocer a Jesús para que puedas perfeccionar aún más este trabajo que estás haciendo como madre. Y es maravilloso poder entender esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque este mismo autor que se llama Juan agarra y nos explica en el capítulo número 1 de su evangelio y dice lo siguiente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él
y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y cuando vemos esto en el libro de San Juan, nos damos cuenta de que todo lo que ha sido creado en este mundo fue creado a través de alguien que el autor llama la palabra. Y esa palabra no es otra persona que el mismo Jesús. Cuando nosotros revisamos el Evangelio nos damos cuenta, o cuando vamos al libro de Génesis, el libro de los comienzos, nos damos cuenta que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo parecía oscuro, todo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero de repente, relata la Biblia que Dios vio esto y dijo, hágase la luz. Fíjense bien, dijo, o sea, utilizó la palabra, ¿para qué? Para traer orden al caos que estaba existiendo en ese momento, porque todo estaba desordenado y vacío. Y entonces, a través de su palabra, Él pudo comenzar a ordenar las cosas, las aguas de arriba, de las aguas de abajo, y todo, y le ordenó al mar, le ordenó que generaran seres vivientes, al cielo, todas estas cosas, ¿verdad? Que vemos allí en Génesis capítulo número 1. Pero cuando nosotros trabajamos y conocemos y entrenamos para la vida, es necesario conocer y experimentar la verdadera vida. ¿Por qué? Porque si no conocemos y experimentamos la verdadera vida, probablemente nosotros vamos a creer que estamos llevando que estamos entrenando, ¿verdad? A este hijo puede ser, y creemos que lo estamos llevando por buen camino, pero en algún momento probablemente no va a tener todas las herramientas para poder afrontar las circunstancias que se le aparezcan. Y entonces es aquí donde nosotros debemos ir a la fuente, esa fuente que es Cristo, esa fuente que es Jesús, esa fuente que es Dios expresado en la vida de Jesús para cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que necesitamos invertir tiempo, necesitamos entrenarnos nosotros mismos, o las mamás, entrenarse ustedes mismas. ¿Para qué? Para poder conocer a Jesús, conocer sus principios, sus verdades, que ayuden a que ustedes tengan los recursos necesarios para poder impulsar a sus hijos. Y esto es maravilloso poder entenderlo. De hecho, ahorita estoy escribiendo algunas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a tener coberturas y vemos a veces a las mamás y a los papás como la cobertura de la familia. ¿Sí? La cobertura, los que cuidan, los que cubren, los que proveen, ¿sí? Lo vemos desde ese punto de vista. Pero yo creo que en este tiempo Dios está cambiando eso. Y usted podría decir, uy, eso está como raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si toda la vida hemos aprendido de esta forma. Pero yo creo que Dios está cambiando eso en la mentalidad de los padres y Dios está poniendo que nosotros los padres no nos convirtamos en una cobertura para nuestros hijos, sino que nos convirtamos en una plataforma para nuestros hijos. Entonces, mamá, yo te invito a que tú puedas ser transformada en tu mente, ¿sí? A través de conocer a Jesús, para que no continúes siendo solamente cobertura de tus hijos, sino que puedas ser plataforma para ellos. Y una plataforma, generalmente a las personas no les gusta ser una plataforma, porque una plataforma es como un piso. Entonces a esa plataforma todo el mundo se le monta encima, todo el mundo lo pisotea, todo el mundo lo maltrata. Pero si esta plataforma tiene claro el propósito, su función, va a entender que es necesario hacer de esta forma para que otros, en este caso hablando de las mamás, para que sus hijos se monten sobre esa plataforma y ellos puedan brillar y alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos. ¿A qué madre no les gusta que sus hijos crezcan, prosperen, alcancen objetivos, metas?
A todas las madres, creo yo. ¿Están conmigo, madres? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, es importante para nosotros poder comprender la importancia de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La importancia de poder entender que cada una de ustedes son entrenadoras para la vida. Pero estas entrenadoras necesitan actualizarse constantemente. Porque los recursos que nos sirvieron en el pasado, probablemente en esta temporada, necesitan ser ajustados, actualizados para ser más efectivos. Por esa razón, quiero decirte que necesitas conocer y experimentar la vida verdadera. Y esta vida es Cristo Jesús. Necesitas conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Hoy me estoy enfocando solo en las madres porque estamos honrando su día, pero también nos sirve a nosotros, papás, también nos sirve a nosotros, hombres, jóvenes, niños. Necesitamos conocer a Jesús, porque en un momento dado de nuestras vidas también vamos a entrenar a otros. Y necesitamos conocer la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Ahora, para continuar en este proceso, hay algunas características que tienen los entrenadores. ¿Sí? Yo no sé si usted ha ido a un gimnasio o ha visto por la televisión que hay un entrenador así, todo, ¿cómo decir esto, Dios mío, sin que suene raro? Un entrenador así, todo gordito, ¿verdad? Que está fumándose un cigarro. Está allí, ¿verdad? Y entonces este instructor, ¿verdad? Le está diciendo al otro, bueno, tienes que hacer los ejercicios de esta forma. Es raro a veces ver eso, ¿sí? Es raro. Yo no sé si existe, pero es raro probablemente ver eso. Y cuando nos damos cuenta de esto, necesitamos ver las características de un entrenador. Un entrenador, por lo general, vive lo que imparte, lo que comparte, ¿sí? Vive una alimentación sana, vive una rutina de ejercicio, vive un proceso de educación para poder ejercitarse de una manera correcta, ¿sí? Hace cursos de personal training para poder saber que no es dobla el codo, sino que flexiona el codo. Sí, échate un poquito para atrás, no. Da unos pasos atrás. Flexiónalo. No dóblalo. Mira, dobla ahí. No. Eso pasa. Yo no estoy en un gimnasio, pero ustedes se dan cuenta por mi apariencia que no estoy en un gimnasio, ¿verdad? Estoy flaquito. Gracias a Dios hoy tenemos en medio de nosotros a nuestro hermano Myron. Bienvenido, hermano. Gracias por estar en medio de nosotros. Y a Edith y a sus hijitos. Estamos muy contentos que estén con nosotros hoy y les digo algo, les cuento una anécdota que tengo con Myron. Myron me dice, muchacho, el otro día que me dijo, muchacho, tú sí estás flaquito, pareces un silbido culebra. Imagínate, y por eso es que yo les digo que no voy al gimnasio, pero entreno a otras personas, quizás no físicamente, pero entreno a otras personas espiritualmente. Y yo quiero acompañarte el día de hoy a que tú puedas desarrollar tu parte espiritual conociendo a Jesús para que puedas ser un entrenador espiritual así como yo lo soy. Aunque seamos flaquitos o quizás estemos un poquito pasados de peso, podamos entrenar en el espíritu y luego eso se manifestará en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Amén. ¿Quién dice amén a eso? Nos damos cuenta de que Dios es maravilloso. Y bueno, volvamos a las características de un entrenador espiritual, un entrenador, ¿sí? Alguien que entrena para la vida tiene 4 características principales. Tiene más, pero yo solamente tomé 4. Y esas características son: la primera es fe, la segunda es perseverancia, la tercera es disciplina y la cuarta es amor. Estas son las 4 características que tiene un entrenador. Y ya les voy a decir por qué. Cuando vamos al libro de Hebreos, nos damos cuenta en el capítulo 11 que este autor de este libro nos da un ejemplo, nos da una demostración, un concepto acerca de la fe. Y dice lo siguiente, Hebreos 11, versículo número 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos,
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y cuando vemos esta característica en un entrenador, nos damos cuenta que las metas que tiene un entrenador están cargadas de fe, porque ellos ven lo que aún no es visible, pero es posible. Un entrenador ve lo que aún no es visible, pero es posible. Entonces cuando yo me imagino, yo en estos días tengo que ir al gimnasio, y cuando llega al gimnasio y llega el entrenador y me va a ver, esto va a ser un trabajo muy duro. Pero bueno, no lo voy a ver, no ve el estado actual, sino ve el estado al cual puede llegar. Y eso es fe. Por eso cada entrenador está cargado de fe, ¿sí? Y nos pasa a nosotros espiritualmente hablando también. Quizás nosotros cuando llegamos a la iglesia o cuando conocemos a Jesús, quizás Jesús nos ve y está como echadito a perder, pobrecito, está como llevadito, ¿verdad? Pero Él no ve lo actual, sino ve lo que puede ser. Puede ser cuando llega un hombre quizás un poco agotado, un poco cansado, quizás deprimido. ¡Wow! Llega a nuestras vidas, ¿sí? Como pastores, y uno lo ve y, oye, pobrecito, vale, hay que ayudarlo. Uno no lo ve con esa cara, no lo vemos con lástima. Lo vemos como la oportunidad que Dios nos está regalando para poder entrenar a una persona y encontrar y formar un hombre fortalecido, lleno de fe, que alcance sus metas, que pueda brindar esperanza a otros, a pesar de que su condición actual no lo manifiesta. Porque nosotros nos enfocamos en lo que aún no es visible, pero es posible. Y por esa razón, si tú estás viviendo en una circunstancia difícil, si tú estás viviendo por un proceso de depresión, si tú estás viviendo por un proceso de tristeza, llegaste al mejor lugar, porque en esta casa probablemente Dios te va a regalar una persona que te va a decir, yo necesito ser tu entrenador para que ayudarte a salir de donde estás y colocarte verdaderamente en la posición que Dios te dio. Y eso es maravilloso, tener algo como eso. Entonces la primera característica de un entrenador, ¿cuál es? Fe. Muy bien, vamos a la segunda característica de un entrenador. La segunda característica es constancia o perseverancia. ¿Sí? Dice, continúa allí hablando el autor de Hebreos, voy a saltar todo el 11 y voy a tomar el 12 ahora, capítulo 12, versículo 1, y dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo que un entrenador tiene que tener la capacidad de quitarse el peso que le impide correr la carrera. ¿Sí? Y lo vemos físicamente cuando llega alguien y a veces estamos un poquito pasadito de peso porque nos gusta comer. Entonces, este entrenador tiene la capacidad de quitarse el peso. El peso a veces nos impide tener flexibilidad, nos impide poder avanzar más rápido, nos impide, cuando subimos unas escaleras, si estamos un poquito pasados de peso, llegamos. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Yo tengo que poner ejemplos porque yo no puedo vivir eso. Entonces, ustedes me ayudan, ¿verdad? Todavía no lo he podido vivir, quiero trabajar por eso. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Un entrenador tiene que tener la capacidad de quitarse el peso que le impide correr. Pero cuando hablamos espiritualmente, hay un peso que es muy difícil de llevar, que es el peso del pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Nos hace tropezar fácilmente.
Como estamos hablando y celebrando, honrando la vida de las madres, nos damos cuenta de que cuando los niños a veces son bebés, bueno, chévere, uno lo tiene cargadito, chévere, entonces lo pasa de una mano a la otra y bueno, cárgalo tú para descansar. Pero después llega una etapa que son la etapa de los caminadores. Y entonces aprende a caminar y bueno, y ahí sí. Tenía un amigo que, bueno, tenía una hijita que esa corría y venía y entonces, y ellos terminaban agotados porque esta niña corría de un lado a otro cuando comenzó a caminar y decía, Dios mío, prefiero que todavía la cargue porque ahora es muy difícil estar corriendo detrás de ella. Pero fíjense que cuando los niños comienzan a caminar, ¿qué hacen las madres? Comienza a ver, cuidado. Cuidado, déjalo porque lo estamos entrenando. Si se cae, no lo vayas a agarrar. Y nosotros los papás todos nerviosos, no, ¿cómo lo vas a dejar caer? Pero déjalo caminar. Entonces, quítale eso, cuidado la garra, quítalo. Y entonces comienza a quitar todas las cosas o prepara el ambiente para que no haya obstáculo y pueda entrenar sin encontrarse obstáculos que vayan a desmotivar al niño. Porque cuando se tropieza con algo y cae, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a llorar. Y eso nos pasa hasta nosotros hasta adultos. Conseguimos obstáculos en nuestra vida que, wow, a veces nos llevamos unos golpes tan duros que necesitamos y decimos, no, yo como que me voy a quedar aquí descansando un ratico, esta broma no me sale, no puedo avanzar, ¿sí? Pero un entrenador es perseverante, pero antes prepara el ambiente para poder entrenar. Y esto lo vemos con las madres, ¿sí? Quiero compartirles algo acerca de la perseverancia. Y la perseverancia no es otra cosa que firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. Entonces, está enfocada la mamá en lo que debe hacer, está entrenando al niño a caminar y entonces lo acompaña. Se cayó, lo vuelve a poner de pie, lo anima, lo acompaña y vuelve a caer y lo vuelve a levantar. Y es un proceso continuo de repetición tras repetición tras repetición que ayuda a que este niño tome la confianza necesaria para que pueda hacer las cosas solo. Recuerdo una anécdota con mi esposa y mi hija mayor. Mi hija mayor tenía un poco de miedito al caminar y ella se sentía segura cuando nosotros la agarrábamos por la camisa. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que lo agarras por detrás, ¿sabe? Como cuando está caminando lo agarras por detrás y vas detrás de él. Y ellos se sienten seguros porque... Entonces, mi suegra, bien particular, bendigo a mi suegra, es una bendición. Es una comida peruana buenísima, a quien les gusta lo peruano. Entonces, ella agarró y dijo, bueno, ella se siente cómoda así, mira el ojo del entrenador por la experiencia. Ella se siente cómoda así, agarró una pincita de ropa, ¿sabe? De esas de maderita, agarró la pincita de ropa y dijo, ven acá. Le puso la pincita y la acompañó y la ayudó. Y después la soltó. Y como ella sentía que algo la estaba agarrando aquí, comenzó a caminar sola. Lo que es el ojo del entrenador. Esto es maravilloso. Yo dije, wow, qué impresionante. Y esas son las cosas que uno aprende a raíz de la experiencia. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la vida espiritual, cuando hablamos del pecado, no solamente necesitamos un ganchito de ropa en la espalda para sentirnos seguros, sino que necesitamos entender qué es el pecado. Necesitamos comprender qué es lo que nos hace tropezar. Porque cuando nos damos cuenta de esto, podemos evitar, podemos preparar el ambiente para que esto no ocurra. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo qué es el pecado. Y el pecado es la falla o también errar. Eso es lo que significa el pecado. Evidentemente, nosotros constantemente vamos a pecar, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que seamos conscientes de la norma o de la ley. Ninguno de nosotros va a saber que es un infractor a menos que haya una ley. Por ejemplo, aquí en Chacao, pues es una bendición los rayados amarillos en las aceras.
Porque si usted llega a parar su carro allí, en la calle, en un rayado amarillo, o por lo menos que tenga un pedacito allí del carro en el rayado amarillo, ¿qué va a pasar? Lo van a remolcar. ¿Por qué? Porque está infringiendo la ley. No debe pararse allí. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que el pecado no es otra cosa que errar. Pero para que nosotros seamos conscientes de eso, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la ley de Dios, necesitamos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando lo entendamos, entonces vamos a poder identificar si estamos pecando o no. Y hay una medida bien alta que pone, por ejemplo, Santiago. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pecar es hacer lo malo. Y no, pecar no es hacer lo malo nada más. Porque Santiago nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces no es solamente hacer lo malo. Es si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Entonces es importante que nosotros caminemos, que nosotros nos entrenemos en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos entrenadores de la vida o para la vida. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de esto, necesitamos ir al versículo número 2, la parte A de Hebreos 12, y dice, ¿cómo nosotros vamos a perseverar en la carrera? ¿Cómo se va a desarrollar esta característica de la perseverancia en el entrenador y en el entrenado? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Sí? Entonces lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjense que no es un asunto de condición física. Fíjense que no es plenamente la capacidad de tener todos los conocimientos para poder ejercitar correctamente, sino que es cuestión de enfoque. O sea, para nosotros poder entrenar y para nosotros poder perseverar, es necesario tener un enfoque claro. Y nosotros, como hijos de Dios o aquellos que están en ese proceso de conocer a Dios, es importante tener un enfoque claro. Por eso el autor de Hebreos nos dice, esto de la perseverancia lo podemos hacer al fijar la mirada en Jesús, quien es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjense bien, me gusta mucho este término que él usa aquí, que él es el campeón. Y todos los atletas, ¿con quién les gustaría entrenar? Con el campeón. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de vencer a todos sus oponentes, porque tuvo la capacidad de poder permanecer, entrenar y poder alcanzar la victoria sobre todos sus oponentes. Ahora fíjense, cuando nos damos cuenta de esto, la Biblia nos enseña que nosotros debemos enfocarnos en Jesús porque Él es el campeón, no de las batallas nada más, sino que Él es el campeón de la muerte. Él venció a la muerte en la cruz. Él nos dio vida eterna juntamente con Él. Él entregó su vida por nosotros y cuando eso ocurre, Él tomó las llaves del infierno, las arrebató a aquel que las tenía y se las dio ¿a quién? A la iglesia. Y esto es maravilloso poder entenderlo porque nosotros estamos siendo entrenados por la palabra de aquel que es el campeón de la vida. Entonces, si tú quieres ser un campeón en la vida, deja de estar leyendo tantos libros de autoayuda y ponte a leer la Biblia. Sonó duro, pero es cierto. La autoayuda es buena, sirve para algunas cosas, pero cuando vamos a entrenar para la vida, necesitamos seleccionar la fuente original de la vida. Y ese es Jesús. ¿Sí? Entonces, continuamos en estas características del entrenador. La primera fue la fe, la segunda fue la perseverancia, ¿verdad? ¿Sí? Y hablando de la perseverancia,
es el enfoque en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros debe tener en Jesús, quien es la vida misma, quien es el campeón, el que ya tuvo la victoria y tiene la capacidad de perfeccionarnos, porque Él ya venció. Ahora, uno se podría preguntar a aquellos que bueno, no son parte de la iglesia o están conociendo a Jesús, y dice, bueno, ¿y por qué mirar a Jesús? Nos podríamos hacer esa pregunta, ¿verdad? Fíjense por qué. Porque aquí la Biblia expresa un modelo, ahí continuando el versículo 2, dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así, no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Por eso es que hay que mirar a Jesús. Porque Jesús entregó todo por ti, por mí, entregó su vida completamente. Y nosotros, a pesar de las luchas que tenemos diariamente, todavía no hemos entregado nuestra propia vida. Todavía no lo hemos hecho. Entonces, Él nos puso un modelo, nos dio un estándar de cuál es la medida. Y por esa razón es importante que nosotros reconozcamos a Jesús como ese campeón, ¿sí? Y que reconozcamos que Él entregó todo por ti y también Él tuvo su recompensa. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Por esa razón, queridas madres, queridos hermanos que hoy me escuchan, es necesario que para entrenar para la vida conozcamos y experimentemos la verdadera vida. Y esa vida no es otro que Jesús. Hay otras características. La primera fue fe, la segunda fue perseverancia, pero también hay disciplina. Esta es nuestra tercera característica. Y esto habla allí en el versículo número 5 de Hebreos 12, nos habla la Biblia y nos enseña y hace esta pregunta. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Para todas las madres que hoy se encuentran aquí, ¿en algún momento usted ha corregido a su hijo? ¿Algún momento usted lo ha disciplinado? ¿Y esto lo ha hecho por qué? Por amor. Mira, y le dice algo como esto, mira, hijo, esto me va a doler más a ti que a mí, más a mí que a ti. ¿No le ha dicho eso alguna vez? Ah, se siente identificada, ¿verdad? Eso pasa. Esto me va a doler más a mí que a ti. Pero dame acá el celular. Claro, en nuestra época era diferente. Antes, esto me va a doler más a mí que a ti. Y un palo de escoba, ¿verdad? Un fuete, el cable de la plancha, recursos que ayudaban, la chola, ¿verdad? Expertas. Yo creo que cuando uno estaba en el colegio, ellas tenían prácticas de, no sé, de taekwondo, de cosas de esas. Ajá, de beisbolistas, no sé. Y nos daban con todo. Uy, Señor Jesús, gracias damos hoy por todas esas correcciones. ¿Por qué? Porque ellas nos corrigieron con lo que sabían, con lo que tenían. Y de esa forma expresaban su amor. Oye, qué amor más raro, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos aquí gracias a eso. Y nos sembraron principios, valores. No, esas mamás de nuestra época son fabulosas. Son fabulosas, fabulosas. Pero fíjense la actitud que todos debemos tener. Porque aquí está hablando la Biblia acerca de este Padre que tenemos en los cielos, ¿sí? Y de esa expresión que se da en su Hijo. Y dice,
no tomes a la ligera, y esta es una instrucción para nosotros, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sabes por qué? Porque la corrección trae dolor. Y a veces cuando nos corrigen, nos desanimamos. Decimos, bueno, ya esto, yo no quiero que me vuelvan a dar con el palo de la escoba. No, yo no. Una sola vez y ya. No me voy a meter otra vez en eso. Y nos desanimamos. O quizás pensamos hoy en día, nuestros hijos pueden pensar y pueden decir, no, de verdad es que yo no tengo la capacidad para hacer eso. Y comienzan a deprimirse y comienzan a dejar a un lado y a dejar a un lado las cosas. Y no hay un espíritu de seguir adelante, de abrazar la corrección y poder continuar en el proceso. ¿Sí? Por eso es muy importante la disciplina. Continúa hablando el autor de Hebreos en el versículo 7 y dice, al soportar, hablando de la disciplina divina, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Nos hace la pregunta, ¿no? La Biblia es rica en todo esto y dice, si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Qué maravilloso poder ver esto en estas entrenadoras para la vida que son las madres, pero fíjense, Dios está demostrando allí qué bueno, qué fabuloso la corrección de las madres, ¿verdad? Qué bueno que han podido formar a sus hijos en principios y en valores, pero hace la acotación y dice, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Si la disciplina de nuestras madres, de nuestros padres nos han traído hasta aquí, imagínense hasta dónde nos puede llevar la disciplina de Dios en nuestras vidas. Porque dice que nos hará vivir para siempre. O sea que la vida eterna es un proceso de disciplina, de conocer a Dios, y al conocer a Dios entonces vamos a ir descubriendo. Pero cuando conocemos a Dios y vamos descubriendo, se van revelando las cosas buenas y las cosas no tan buenas que hay en nosotros. Y eso necesita ser moldeado, necesita ser corregido, y eso nos va a doler. Nos va a doler. Pero eso a su tiempo va a dar un fruto hermoso. Así como hoy algunas madres pueden ver el fruto de sus hijos, llenos de principios y de valores. Ahora, hemos hablado solamente de tres características, ¿verdad? La primera fue la fe, la segunda, la perseverancia y la tercera, la disciplina. ¿Sí? Pero hay una última característica que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y esa característica es el amor. Qué lindo es el amor. A pesar de que a veces se representa en un cable o en un palo de escoba. Qué lindo es el amor. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene la oportunidad de conocer a Dios, te das cuenta de que Él tiene unos conceptos tan hermosos, y no solamente conceptos, sino que esos conceptos pueden ser vivos en nuestra vida. Y miren lo que dice Dios acerca del amor. Primera de Corintios, capítulo número 13, versículo 7, dice lo siguiente. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Qué hermoso eso. Mire, las madres manifiestan muy bien esta característica de Dios. Cuando uno ve a las madres, uno se da cuenta de que tiene estas características de parte de Dios, a pesar de que conozcan a Dios o no conozcan a Dios. Es un diseño que Dios les ha dado. A pesar de todas las cosas, nunca se dan por vencidas. Jamás pierden la fe.
siempre tienen esperanza y se mantienen firmes en toda circunstancia. Yo no he conseguido, o escribiendo todo esto, venía a mi memoria y esta es la característica de mi mamá. Mi mamá vivió por circunstancias muy difíciles, muy difíciles. De hecho, hace años cuando conversábamos, vivió experiencias muy duras, al punto de negarse el tenerme a mí como hijo. Ella se negó y trató de abortarme. Pero Dios tenía un propósito maravilloso con todo este silbido de culebra que ven aquí. Como dice mi amigo Myron. Y era que a través de eso y a través de las experiencias y las circunstancias difíciles que mi mamá vivió, podía demostrar que ese amor que nos tenía a mí y a mis hermanos nunca se dio por vencida. A pesar de todas las circunstancias, miren, nosotros vivimos circunstancias bien difíciles, bien difíciles. Nunca se dio por vencida. Jamás perdió la fe. Continuó. Siempre tuvo esperanza. A pesar de que nosotros éramos medio loquitos, mis hermanos, siempre tuvo esperanza. Y ella nos enseñó a mantenernos firmes en todas circunstancias. Una de las cosas que mi mamá me enseñó fue a ser fiel. A ser fiel. Aun cuando mi papá le era infiel, mi mamá se mantuvo fiel toda su vida. Aunque a veces llevaba la procesión por dentro. A veces no, la mayoría de las veces, casi siempre. Pero ella nunca nos puso en contra de mi papá. Ella siempre asumió su responsabilidad, se mantuvo firme y se mantuvo fiel. Fiel a sus propias convicciones. Y eso es lo que hace una madre. Y yo estoy seguro que mi mamá no es la única. Que aquí en medio de nosotros y allá afuera en la calle y a través del internet quizás alguna madre nos está viendo, hay muchas madres que tienen esas características. Nunca se dan por vencidas, jamás pierden la fe, siempre tienen esperanza y se mantienen firmes en toda circunstancia. Y qué regalo tan maravilloso que Dios nos da el poder tener el privilegio de tener a mujeres con estas características. Y yo creo que por esa razón Dios ha puesto en sus vientres el regalo de la vida. Y es maravilloso poder ver eso. Por eso, un entrenador no se da por vencido hasta ver la meta cumplida. Siempre cree que es posible alcanzarlo. Continuamente espera lo mejor y en todo momento se mantiene firme. Esto es un entrenador. Y hoy estamos honrando a las madres, pero ojo, no quiero que lo tomen solamente las madres, sino que todos aquellos que me escuchan, porque todos nosotros somos entrenadores para la vida, ¿sí? Pero unos entrenadores que conocen y experimentan la verdadera vida, y es la vida que nos da Cristo Jesús. Qué maravilloso poder entender estas características de un entrenador. Y aquellas que entrenan para la vida, esas entrenadoras para la vida que conocen y experimentan la verdadera vida, tienen esas 4 características. ¿Cuál era la primera? Fe. La segunda, esperanza. La tercera, disciplina. Y la cuarta, amor. 4 características hermosas que tienen cada uno de ustedes a causa de Dios. Entonces, para ir concluyendo y para que podamos tener un tiempo para orar por cada uno de los que hoy nos escuchan, quiero hacer un breve resumen de lo que hoy Dios me permitió compartirles. Y dice, lo primero, para ti y para mí, reconoce que eres un entrenador. Reconócelo. No te niegues a eso. Reconoce que eres un entrenador. Probablemente quizás no tengas hijos, pero probablemente tengas hermanos menores. Tú sigues siendo un entrenador. En el lugar de trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en el lugar donde estás,
tú eres un entrenador para la vida. Reconócelo. Lo segundo es que no entres no entrenes, de forma parcial. No entrenes de forma parcial. Entrena para la vida, ¿sí? Y cuando me refiero a que no entrenes de forma parcial, no solamente entrenes tu alma, tus emociones, o no solamente entrenes tu cuerpo, sino que también entrena tu espíritu, porque es parte de ti. Es parte de ti. Por eso, no entrenes de forma parcial, entrena para la vida. La tercera cosa que quiero dejarte es que cuando entrenes, hazlo desde la fuente original de la vida, no solo desde tus experiencias. Por esa razón, es necesario que te acerques y conozcas a Jesús, conozcas a Dios, para que puedas conocer y puedas experimentar la verdadera vida. Otra de las cosas que necesitas hacer, como número 4, es desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe, y si no lo sabes hacer, aquí hay personas que te pueden acompañar, que te pueden ayudar a cómo aprender a orar, a cómo aprender a leer la Biblia, a cómo conocer a Dios, ¿sí? A través del discipulado, del acompañamiento. Es importante que puedas tener eso. Desarrolla tu fe. Una quinta dice, persevera a pesar de las circunstancias. Hay a veces en el proceso de entrenamiento que uno tiene una lesión, pero recupérate de la lesión y no abandones el entrenamiento. Continúa entrenando, continúa entrenando. ¿Por qué? Porque es necesario perseverar, ¿sí? Como número 6, disciplínate a ti mismo y también a quien entrenas. No es justo que tú quieras disciplinar a otros y no te disciplines a ti mismo. Tenemos que ser éticos. Y esto es un proceso muy difícil. Ser cristiano es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos o estamos, por ejemplo, en alguna empresa y somos buenos profesionales, yo puedo tener mi vida personal vuelta a un 8 y profesionalmente hablando, ser el mejor. Pero cuando eres cristiano, necesitas ser íntegro, necesitas ser el mejor en tu casa, el mejor contigo mismo y el mejor en el oficio y la profesión que desarrollas. Y esto es un desafío, no es fácil, pero es posible si tienes un entrenador como Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y una última, ya va. Una séptima. Quise cerrarlo en 7 cosas. Y esta es hermosa. Dice, ama, espera, confía y permanece firme. Esta es la séptima cosa que tú debes tomar en cuenta. Ama, espera, confía y permanece firme. Que estoy plenamente convencido de que vas a poder alcanzar y vas a poder ser una entrenadora para la vida, o vamos a poder ser entrenadores para la vida que conocen y experimentan la verdadera vida. Qué maravilloso esto. Ahora sí podemos darle un fuerte aplauso a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. Ha sido difícil poder conectar todas estas cosas porque hay mucha riqueza. Pero hoy quiero darles algo práctico. Y quiero animarlas a todas las mujeres que hoy nos acompañan. Y quiero hacerles un obsequio. En la entrada le dimos un obsequio. Pero como estamos en esta serie Entrenadores del Espíritu, hoy quiero darle a cada una de ustedes, les voy a dar un cupón. Los muchachos, por favor, entréguenle. A todas las damas, vamos a entregarles un cupón. Y usted se preguntará, bueno, ¿y este cupón qué es? No es para donas, no es para tortas, no es para un spa, ¿verdad? No es para maquillaje, no es para nada de eso. Porque estamos en un proceso que Dios nos ha invitado a que seamos entrenados. Entonces, le estamos dando un cupón que es válido para 2 personas, ¿sí? Y
es una actividad que vamos a desarrollar para que puedan ser entrenadas. Y eso lo vamos a hacer ahí está, entrenando para la vida, bailoterapia, nutrición y crecimiento espiritual para todas las damas, ¿ah? ¿Qué les parece eso? Tremendo regalo. Una entrada válida para 2 personas y es aquí mismo en el gimnasio Planet Fit frente al San Ignacio. ¿Ah? Tremendo. Yo no sé ni cuánto valdrá una clase de bailoterapia, pero bailoterapia, nutrición, son un poco de plata. Así que aprovechelo. Y es gratis, no tiene costo. Ese cupón es entrada gratuita, no solo válido para usted, sino para una amiga, una prima, una vecina, alguien que usted vea que, mira, amiga, necesitamos entrenar, vamos, para ver si este año alcanzamos la meta. Todavía tenemos tiempo, así que les vamos a dar ese obsequio allí y yo estoy plenamente convencido de que va a ser un tiempo maravilloso. ¿Sí? ¿Cuántos se sientan bendecidos por todo esto que hemos podido aprender de la palabra de Dios? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le damos gracias? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Dónde están los muchachos? Quiero pedirle un favor a los muchachos, a los jóvenes. Quiero pedirles que de forma respetuosa puedan orar por cada mamá que está aquí representada. ¿Sí? Yo creo que sí, podemos traerla acá y que los muchachos sí pueden hacerlo. ¿Me ayudan? Pasen para acá las mamás con sus bebés si los tienen, no se preocupen. Vamos a bendecir a las mamás. ¿Saben algo? Una de las pocas cosas que reciben las mamás es las gracias de los hijos. Una de las pocas cosas que reciben. Entonces vamos a darle, muchachos, vamos a orar por estas madres. Los jóvenes, sí. Los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? No se me queden atrás, por favor. Ajá. Vénganse por aquí para que vayan orando por ellas de una forma respetuosa. Quiero confesar algo antes que me crucifiquen. Quiero confesar algo. Las invité al frente también para que nos diéramos cuenta que el espacio es como pequeño. Necesitamos el espacio de al lado, ¿verdad? Estamos orando por eso y necesitamos levantar una ofrenda para poder tener el espacio de al lado, tener más espacio para poder ministrar juntos a Dios y a todas las mamás. ¿Sí? Bueno. Vamos a orar, jóvenes, por favor. Muchachos, acompáñenme. Vamos a orar. Y les voy a pedir que eso. Muy bien, Liam. Así. Padre, te damos muchísimas gracias por la vida de cada mamá aquí representada. Hoy las bendecimos. Hoy bendecimos su entrar, su salir, el fruto de sus manos. Hoy, junto con los jóvenes, nos ponemos de acuerdo y junto con los hombres que estamos aquí, la familia que estamos aquí reunidos. Hoy nos ponemos de acuerdo para bendecir las vidas de cada una de estas madres. Gracias, Señor, porque las has llenado de experiencia. Gracias porque las has llenado de valentía. Gracias porque las has llenado de fuerza. Gracias porque a pesar de las circunstancias difíciles que han vivido, Señor, no ha faltado el pan en sus mesas, no ha faltado la esperanza en sus corazones, no ha faltado el conocimiento para poder seguir adelante. Y te damos gracias por cada una de ellas. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy quitamos, Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de amargura del pasado, la desarraigamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos sobre sus vidas salud, sanidad y toda depresión y toda tristeza que tuvieron que vivir en el pasado, Señor. Hoy es limpiada por la sangre de Jesucristo y hoy viven una nueva experiencia. Hoy experimentan un nuevo nacimiento.
experimentan una libertad en el Hijo de Dios maravillosa. Hoy oramos por ellas, Señor, y te pedimos que sigas dándole ánimo, que sigas dándole valentía, que sigas dándole fuerza, que sigas dándole aquella sabiduría y entendimiento, Señor, entendimiento que ellas necesitan. Hoy declaramos sobre ellas tu amor que cubre multitud de faltas. Hoy declaramos sobre ellas, Señor, que la fe del Hijo de Dios se mantiene en sus vidas. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú llevas sus vidas, Señor, a otro nivel. Hoy declaramos, Señor, que todo lo que parecía perdido, que todo lo que parecía muerto, que a esas palabras ociosas que se proclamaron sobre ellas, Señor, son revocadas de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy declaramos que son levantadas y que brillan, Señor, como estrellas en los cielos. Hoy son levantadas en fe para que puedan continuar la labor de ser madres, para que puedan continuar siendo ejemplo para las más jóvenes, Señor. Hoy declaramos sobre ellas, Señor, que tu amor, que tu majestad, que tu poder, Señor, fortalece cada una de sus vidas. Y si tú que estás aquí reunido tienes un sentir en tu corazón de poder bendecir a una de estas madres, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas orar por ellas. Señor, yo sé que algunas están viviendo circunstancias difíciles, no porque haya hablado con ellas, Señor, sino que he visto cuál es el rol de madre. Y yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú las fortalezcas. Hoy oro, Señor, para que su fe no desfallezca. Hoy las bendecimos, Señor. Hoy como casa espiritual declaramos que hay un rocío del cielo que viene y las rocía, Señor, que coloca agua en sus vidas y que ellas florecen como una flor en tu jardín, Padre. Hoy las bendecimos. Hoy declaramos que la fe del Hijo de Dios está sobre cada una de ellas. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos porque tú traes libertad, porque tú traes sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy oramos y declaramos que todo aquel lugar que ha estado cerrado, que todo aquello que parece un lugar que es inaccesible, Señor, hoy se abre en la vida de cada una de estas mamás. Hoy declaramos, Señor, que la fe, que la esperanza, que el amor, Señor, está sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, bendecimos sus manos, bendecimos su mente, bendecimos su espíritu, Señor. Hoy declaramos que tú, Hijo de Dios, traes libertad a cada una de ellas. Gracias porque les das sabiduría, les das fe, les das esperanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por ellas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. A ti sea toda la gloria. Vamos, bendice a tu Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos a estas mujeres en el nombre de Jesús. Llénalas de esperanza, de fe, de vigor. Y que puedan ser un ejemplo, Señor, en medio de esta sociedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.